cada problema tiene su contexto. Y eso es una magia rechísima, porque, claro, pero es lo que complica la cosa, porque no puedes prever todo, a menos que intervengas en la naturaleza de tal manera que muchas cosas empiezan a ser consecuencias de tu accionar. Entonces, si eso es así, pues uno puede planificar en el tiempo, pero no mucho, porque entonces se está produciendo los acontecimientos. Serían un impulso, una consecuencia de una planificación. Y eso es, bueno, uno de nuestros, de los elementos que tenemos que tener conscientes si se quiere producir un cambio. En qué grado y en qué medida ese cambio realmente va a ser positivo, solo porque cumpla con rigores o principios que yo he observado, aunque estos no funcionen o no los haya podido comprobar, porque no son una experiencia transitiva, sino que son solamente un ethos de una persona imaginario, ¿verdad? Un deber ser, una utopía. Porque históricamente cuando la utopía va pensando cada vez más, o los utopistas pues van pensando cada vez más profundo, descubren una disolución de la realidad. Y yo creo que el extremo de los utopistas son los físicos del siglo pasado. Grandes estudiosos, observadores profundos, muchos con problemas psíquicos. Sería difícil saber cuántos y en qué medida, pero muy probablemente los utopistas en general y científicos hayan sido personas, buenos días, con algún problema psíquico, o sea, alguna dificultad o mayor facilidad de percepción que los ubica o ubica sus actitudes en medio de la norma general humana, en un orden pues más desventajoso, socialmente, diferente, torpe socialmente, con dificultades, mal atendidas frecuentemente, pero capaz de obtener más información o asociar entre ellas más información que el común. Y entonces o producen información buenas o se convierten en mártires. Básicamente esa es la lógica de esa observación, ¿no? De el ser humano y la cera humana como entes que perciben. Y en eso se concentra mucho algunas escuelas de la filosofía. Buenas. El noema y etcétera. Son términos que hablan de una límite que tiene la mente, el pensamiento, con otras áreas etéreas donde también se pueden estructurar cosas u observar o percibir. Entonces ese estímulo es que me parece a mí tan interesante y asociado con la fenomenología, y que ya ha sido aceptado por la academia en una forma, en la forma que lo planteó ese Husserl, me parece extraordinario. Buenos días. Y útil para los propósitos de entender un cambio, de irlo leyendo, para poder ir resolviendo el problema esencial que hay, que es que cuando los sistemas se instituyen, participan de las mismas perversiones. Yo no creo que eso, buenos días, haya dejado de observarlo muchos empresarios y mucha gente que maneja el poder. Cómo se controla una población buena que tiene ciertos ciclos, ciertos periodos, que lo van llevando de un tiempo
más o menos estabilidad, de plenitud, a otros de crisis política. Eso es observación de los sistemas. Y en esa estamos. Y vamos a seguir aquí. Buenos días.